no se trata que todo libro me va a iluminar espiritualmente, pero sí, digamos, puede poner su granito de arena para que cada uno se conozca a sí mismo, que es lo máximo que uno puede aspirar. ¿Sí? Esa es, digamos, la misión que tenemos en la vida, conocerse a ustedes mismos. Digamos. Y si desde el arte podemos poner un granito de arena en eso, como decía hoy, digamos, es la misión cumplida de todo artista. Digamos. Así que mínimamente eso es lo que yo tenía para decirles antes de pasar a la parte, digamos, crítica. Renuevo el agradecimiento por la presencia. Y Silvana me dijo, tengo un personaje del cual quiero hablar especialmente, favorito, y no te lo voy a decir. así que ahora lo va a decir y me va a explicar por qué es ese favorito. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. A ver, ¿se escucha ahí? Sí, ¿no? Se escucha. Sí, lo voy a decir cuando llegue el momento de los personajes, así que... conocí a Javier por medio de las redes, no nos conocíamos hasta el momento. Las redes, últimamente, las redes sociales, cumplieron una función importante para mí, que es la de conocer a varios escritores que estaban surgiendo. Hay muchos, como decía Javier recién, muchos escritores emergentes que usan las redes como una forma de promocionar su obra, y lo conocí de esa forma, y hasta que tuvo la arriesgada decisión de considerar que yo podía hacer una crítica. No soy crítica, ese no es mi trabajo, no soy profesora como él, así que a veces cuando leo algo que me impresiona y me llama mucho la atención, hay alguna página amiga que publica lo que yo pienso, y él vio en algunas reseñas de algún escritor favorito que tengo, que compartimos, creo, no sé, que es Guillermo Martínez, y bueno, leyó algo de eso y se ve que le llamó la atención, y bueno, acá me propuso que viniera a hablar de su libro, que la verdad es que tuve una impresión, y una muy buena impresión. Tengo alguna cosita para decir, pero no, nada nada mal, porque además hay que animarse en estos tiempos a escribir y a publicar, y con el trabajo que eso lleva, hoy hablábamos de eso, de lo difícil que es. Como toda profesora me hice un esquema de lo que voy a hablar, que seguramente, como todo esquema, no se va a respetar, y me voy a ir por todas las ramas posibles. Los chicos que son mis alumnos ya están acostumbrados, no voy a tratar de que no pase. Pero bueno, uno además siempre se retrotrae y habla de un pasado que fue para nosotros hace poco, pero los chicos no habían nacido, nuestros alumnos, así que no se engancha con eso, pero trataré de que no pase, así que voy a empezar por los puntos que tenía marcados. En principio, como profesores de literatura, tenemos la costumbre, o yo por lo menos, de ver cómo está escrita una historia, y si desde el lenguaje o desde la técnica nos llama la atención. Y con este libro me gustó y aprecié mucho que estuviese lo que es no sé si llamarla precuela, el origen de toda la historia, que es El Ángel de la Noche, que es el cuento que nos presenta a este personaje, que es el protagonista de la novela. Me gustó mucho ver eso, para los que no conocíamos el cuento, y después la no tradicional división en capítulos, que no sea tan formal, también me gustó mucho. Los nombres que llaman primero la atención cuando uno lee, también. Así que todo lo que es paratextual, lo que está alrededor del texto, lo valoré, me gustó mucho. Y la forma, yo le dije a él hace tiempo cuando hablábamos sobre lo que me había parecido, el lenguaje. La forma en que nos llega a nosotros como lectores, y uno, si bien no se puede separar de la profesión y de ver cómo y si está bien escrito, si
había pasado por una instancia de corrección que fue impecable, así que en eso la verdad que la forma en que está narrado Tumba es brillante. En general, la verdad es que ese tema tengo como una especie de vicio de dejarme llevar por la forma en que está narrado y prejuzgar a veces. Error terrible, pero bueno, hay que seguir porque las sorpresas, a veces hay libros en que están muy sobrevaluados y todo muy lindo, pero no pasa nada. Y estos libros, estas obras de autores que están queriendo hacer carrera y están empezando el camino o retomando el camino, tienen esas cosas, ¿no? Que a veces, aunque quizás no estén en los medios, podemos llegar a descubrir detrás del un lenguaje muy bueno, una historia todavía mejor. Así que eso me pasó con el Tumba. Y en cuanto a la técnica de escritura, bueno, la verdad que impecable. Y pensaba en la novela en sí. En cuanto al tipo de novela, me costó al principio ubicarla, a ver qué tipo de novela. Tampoco voy a andar con formalismos de profesor acá, pero me costó marcarla dentro de qué clase de novela sería, ¿no? Si estaríamos con la novela fantástica, lo policial. Al principio no voy a estar spoileando como se dice, pero al principio ya desde cuando uno empieza a leer y tiene la imagen de Tumba con las placas y empieza a escuchar la primera voz, ahí enseguida llama la atención y descubre en principio cómo es el personaje de Hilario, cómo es el Tumba, y ahí la novela va para un lado y después nos sorprende con otra técnica, que es la policial. Yo soy muy fan de los policiales, así que todo lo que tenga que ver con policial me gusta mucho y me pareció excelente que la novela tomara también esa rienda, aunque no se puede despegar de lo fantástico, depende de la interpretación que le demos también. Porque al principio uno tiende a pensar en lo fantástico, después puede variar a una cuestión psicológica, ¿no? Pero ahí está la literatura para que se interprete de la forma en que uno quiere interpretarla. Lo policial, la técnica de policial está, bueno, él es profesor, así que también lo sabe, aparece de una forma también brillante. Y después de algo que al final voy a caracterizar con algún fragmento, es la alternativa de lo que es el tema del vampirismo. El vampirismo es un tema dentro de la literatura que tiene una tradición importante, que llama la atención siempre, y acá me pareció sumamente original que también aplicara esa técnica, ¿no? Ese tema. Que quizás no está hoy en día, no sé cómo, bueno, el tema quizás de las sagas de los jóvenes sí aparezca, no conozco muchas, pero es un tema que siempre interesó, así que me parece buenísimo que lo hayas retomado, y que estas técnicas de lo fantástico, lo psicológico y lo policial y lo gótico, ahí y además el elemento religioso, y después voy a hablar que está también todo, así como muy bien relacionado, y a veces se pierden en algunas novelas, quizás se intenta y después se pierde y uno no sabe cómo clasificarla, si hay que clasificarla, ¿no? Pero uno quiere después decir es una novela de tal tipo, pero a veces nos pasa esto, que el autor intenta y después se pierde. Y acá me parece que todos esos elementos están bien fusionados, que no se pierde nada y que los personajes tienen su papel en cada situación en una forma, la verdad es que impecable. Hablamos de los personajes hace un rato y a veces cuando yo doy algún libro, yo doy cursos superiores, no sé si vos estás dando cursos superiores, nada más, no doy lengua, doy solo literatura hace rato, así que solemos hablar con los chicos de los personajes y a mí me pasa, quizás a ustedes también, que uno cuando va leyendo y se va metiendo en la historia se imagina los personajes.
Yo les pregunto a esos los chicos, a veces me miran y no me responden, y otras veces me dicen que sí, que es cierto. Quizá porque se identifican con algún aspecto. Y acá me pasa eso. Hay unos personajes muy lindos y que uno les escucha hasta la voz. Lindos en el sentido de pintorescos algunos, otros son muy oscuros. El que es mi favorito es bastante oscuro, pero que después termina brillando. Así que es como una especie de acá el que sale de ahí de su oscuridad para querer salvar la situación. Y uno se va imaginando, les escucha la voz, los ve cómo se visten, los gestos. Y pasa eso con la literatura, ¿no? Y yo insisto, él les hablaba de los puentes y uno le dice siempre a los chicos eso, que el libro sirva como un puente entre el abismo que que hay a veces en la adolescencia y lo que nos cuesta a nosotros unir nuestros abismos con los de ellos y por medio de un libro. Y eso está bueno. Y creo que los personajes son fundamentales para lograr eso. Que el personaje no que se reconozca con alguien porque tiene quizá el mismo problema. A mí me parece que la literatura tiene que servir para imaginar y no para hacer autoayuda a veces. Pero pasa con personajes acá, Hilario, que es el Tumba, lo pude ver ahí con su franela en las placas, y sí es un personaje oscuro, sumido en una depresión, en una angustia muy profunda. Obviamente no vamos a decir por qué y no vamos a hacer mucho más, pero vive una situación que lo atormenta. Creo que atormentado es la mejor palabra para el Tumba, y eso lo obliga a que su vida de alguna manera encuentre solo quizás un poco de sosiego en un lugar que como es un cementerio, que no sé si hablar de sosiego en un cementerio ni de paz, qué sé yo, pero es el único lugar en donde él encuentra una especie de tranquilidad, pero que a la vez lo hace que él, algo en el cementerio, lo atormente, porque también encuentra un lugar en el sitio de quien hablarle, pero también a él le hablan, y eso es lo que lo atormenta de alguna manera y tiene que tratar de resolver. Y va a ser eso lo que después quizás en una de esas lo lleve a resolver su vida o no. Pero es un personaje que uno puede ver. Ninguno de estos personajes, aún en su locura más enorme, puede estar lejos de lo que nosotros vimos. Todos en algún momento nos cruzamos con ellos. Me parece... Hay una técnica que se llama polifonía, que no me voy a poner a explicar ahora, pero no importa, que son las diferentes voces que se van representadas en un texto. Y hay unas que me hicieron, un párrafo que ahora voy a leer que me hizo acordar en algún momento a una novela que es una de mis favoritas, de Manuel Puig, que se llama Augustas Pintadas, que es una parodia, pero que representa muy bien el vocabulario, el lenguaje de las mujeres de un pueblo. Y acá hay una escena en la que Norma, que es la mujer de Tumba, de Hilario, se encuentra con una amiga, y es una charla muy linda en el sentido de la forma de expresión que tienen, las palabras que tienen. Voy a leer un fragmento en la que están en un bar, Norma tiene que resolver una situación y se encuentra con Lili, que es una amiga que tenía con su hermana. Norma dice: acá Lili, ¿cómo estás? Ella correspondió la sonrisa y se sentó mirando de reojo las demás mesas. Deslizó una excusa a pesar de no haber llegado tarde, que Norma no escuchó, o mejor dicho, no tuvo intenciones de escuchar. Pidieron 2 cafés en jarrito, Liliana pidió medias lunas con dulce de leche. Norma disfrutó explicar que no quería nada porque nunca comía nada dulce a la tarde. Con disimulo se miraban, se estudiaban, escudadas en sendas sonrisas de cortesía. Mira, Normi. El Normi ese me encantó porque es muy de Nené y Mabel en Boquitas Pintadas, me encantó. Mira, Normi, te voy a ser sincera. Pensé mucho antes de llamarte, no porque una fuese rencorosa, nada que ver. Lo que pensaba era si te interesaría saber sobre lo que tenía que contarte. Y después me dije, bueno, yo le cuento, cumplo con mi parte, ella sabrá. ¿Qué decís? Hice bien, ¿no?
Norma la miraba untar descuidadamente la medialuna, embadurnarla de dulce mientras hablaba. La fruición con la que se chupaba los dedos manchados, la risita regordeta. Pensó en la amiga que habían conocido hace mucho tiempo, tanto que era otra persona la que la recordaba. Ni se parecía a esta que tenía enfrente. La otra parecía ser su alter ego. No necesitaban saber lo que pensaban. Una mirada o un gesto le decía todo. Y me hizo acordar en un momento, los que hayan leído Boquitas Pintadas, en la escena en que Nené se encuentra con Mabel después de muchos años y se sacan chispas, pero con palabritas dulces y recuerdos lindos de una adolescencia, en un momento en que las dos estaban mirando y estaban tratando de competir a ver a quién la había mejor en la vida. Y acá me pareció me pareció una escena, me recordó mucho esa escena, porque me gusta mucho cuando los autores recrean esa forma de hablar y de comunicarse que tenemos las personas y que son tan nuestras, ¿no? Y de la que también fuimos parte en algún momento. En cuanto, Camila, la hermana de Norma, que es una mujer que por una causa en particular se dedicó a la justicia y logró un alto cargo, el más alto quizás. También uno lo puede ver, una mujer que resigna mucho para una causa, quizás venganza, y es la mujer que deja de lado sus sentimientos, que parece dura, inaccesible y todo, pero que tiene un costado débil, que es donde lo que ella tiene que cuidar. Es un personaje interesante porque ella es la que de alguna manera introduce junto con otro personaje el elemento policial, quizás es lo que lo plantea, y aparece muy bien, y es también una mujer que puede ver que no es ajena a nosotros y que seguramente la cruzamos en algún momento. Mi personaje favorito se llama Daniel. Es el hijo de Norma y del Tumba, y es mi favorito porque uno lo ve, que es un adolescente. Es un adolescente que se viste de determinada manera y que vive en una familia que está en problemas y de la que él se oculta o se trata de cubrir en las paredes de su habitación. Daniel es un chico que lee mucho, que estudia mucho y que es el único que de alguna manera siente que puede terminar con el fracaso de su familia. Una familia que no logró mucho, pero que él siente que puede ser aquel que sí logre, y ve en la facultad y en sus libros quizás la salvación que su familia no tiene, o en cuanto al intelectual más que nada, y a salir de lo común y del barrio quizás. Daniel tiene esa oscuridad que en algún momento los adolescentes tuvimos nosotros. Me gusta su forma de hablar, me gusta ese carácter de los adolescentes que por lo menos yo tuve de querer pasar desapercibida, de tratar de que nadie en la calle ni en la escuela me viera. Y tiene un poco de eso, pero su arma, en el caso de Daniel, son los libros. Él tiene que salir de donde está por medio de los libros, y acá se lo describe muy bien. Voy a leer un fragmento donde se habla de Daniel y que seguramente muchos tuvimos algún Daniel entre nuestros alumnos. Daniel era un joven que no se destacaba físicamente. Era de mediana altura, ojos marrones y pelo lacio peinado al costado. Le gustaba usar ropa que le quedaba grande, preferentemente buzos o remeras estampadas. Él había decidido destacarse por otras virtudes que no fueran las físicas, pero, a pesar de haber logrado formarse a sí mismo como una persona con una cultura general muy amplia, solía tener crisis existenciales que lo hacían reflexionar sobre el sentido de ciertas decisiones que había tomado en su vida. Una madrugada no podía dormir y debió levantarse. Los pensamientos no lo dejaban en paz y fue tanta la presión que tuvo que traducirlos en palabras para aliviar la carga. Se plantó frente al espejo que tenía en su cuarto y habló en voz alta, para sí mismo, o quizá sería más exacto decir, para ese otro ser que lo habitaba. Acá Daniel se habla, digamos, al espejo, se mira a sí mismo en el espejo. Quizás la característica de Daniel, si lo ubicamos en algún tiempo, era el tiempo del Fotolog, ¿no? Hace tiempo,
cuando había surgido esas, no sé, llamadas tribus, algo así, que los chicos solían, antes de Twitter y de Facebook, utilizar Fotolog y ahí escribían o publicaban, no sé, nunca tuve, pero no sé si publicaban fotos o se expresaban de esa manera. Daniel acá quizás utiliza el espejo como su forma de expresarse, y lo hace y se expresa y se habla con un lenguaje que no es típico del adolescente, que es muy refinado, muy erudito, donde se demuestra que ha leído mucho y que no tiene nada que ver con los integrantes de su familia. Los adolescentes a veces pasan por esa época de decir yo no tengo nada que ver con mi familia, ¿qué hago acá? ¿Por qué no me tocó otra familia? Y todo eso. Cuando les digo eso a los chicos de la escuela me dicen, sí, es cierto, me dicen, y sí, ¿cómo sabe? Y bueno, uno no nació así, uno, qué sé yo, tuvo adolescencia en una época, pero Daniel hace lo mismo, y es el espejo su forma de hablarse y de querer ver qué es lo que hay de él, qué es lo que lo habita, que era mucho. Y después en la novela su personaje de ese ser introvertido y con ansias de salir adelante y de progresar, no se habla de una carrera que lo vaya a salvar económicamente, pero sí que lo haga de alguna manera sobresalir intelectualmente, que era lo que él quería. Va a ser de alguna manera el eje para resolver los conflictos. Y nos sorprende, a mí me sorprende, porque uno a veces se cruza, cuando tenemos contacto con los adolescentes, vemos que están quizás hundidos, no pueden salir, y sin embargo ellos mismos se rearman y salen sin ninguna ayuda y sin darse cuenta, ellos mismos van resolviendo su situación. Y Daniel hace eso. Daniel saca ese otro ser que dice acá que tenía dentro, y es el que de alguna manera intenta y empieza a querer salvar a la familia y decir, no, hay otra cosa que puede pasar, esto no puede terminar así. Y se da cuenta de que, como sea, no sé, esa familia especial, con una hermana también muy especial, una madre bastante particular y un padre que está también al borde del abismo. Él lo que hace es enfrentarse al abismo, quizás mirarlo de frente y saltarlo para poder solucionar y resolver esos problemas. Es mi favorito porque veo en él refleja muchas cosas que uno está acostumbrado a ver, y que trata de alguna manera de poder ayudarlos, aunque no siempre se pueda, pero uno lo ve, es otro personaje que ve. Hay otros personajes. Franco es el que arma Flor de Lío acá, es un personaje muy fuerte. Y terminamos con Franco para pasar a las otras partes, así no nos extendemos demasiado. Franco es un personaje que está pagando una deuda con la justicia y que se nos pinta de alguna manera, y después es tremendo el cambio que hace, ¿sí? Me interesó mucho que hayas incluido el tema de la religión. Franco es un hombre que sale de la cárcel y estuvo en el pabellón de los evangélicos. Estuvo bien. Me encontré y dije, a ver hasta dónde vamos, no quiero a ver hasta dónde llegamos con el tema pero estuvo muy bien. No hay ningún tipo de crítica quizás a la religión ni nada. Sí, desde el punto de vista del personaje hay, pero que están muy bien. Y bueno, sale y empieza a vender Biblias. Supongo yo que te habrás imaginado los Nuevos Testamentos azules que se regalaban en algún momento. Sí. Incluso hasta nombrás a los que, claro. Entonces me pareció bueno que se incluyera eso, que se incluyera esa parte, que se hablara. Sí, por favor. No. Que el problema está en la gente, no en las instituciones. Muchas veces las ideas, digamos, ¿no? Como los filósofos tienen una idea y pues la gente que lo lleva a cabo es el problema, ¿no? Nada personal. ¿No? Y bueno, Gianfranco, como es el nombre completo, usa finalmente una estrategia para
llevar a cabo una venganza tremenda que cuando lean el libro, si los que no lo leyeron todavía, se van a enfrentar a algo duro, en donde aparece ya el policial específicamente, y después se incluye el tema del vampirismo, que después cerraré con un fragmento de eso. Bueno, Gianfranco también es un personaje fuerte, digamos, la novela se tiene que resolver mediante su accionar, así que es interesantísimo y también uno lo ve y se lo imagina, y es uno de esos personajes, no voy a decir la palabra que lo califica para no spoilear ni nada, pero es uno de esos que puede pasar por al lado nuestro, no nos damos cuenta y tengan cuidado, porque quizás en cualquier lugar de acá haya uno como él, uno nunca sabe. Pero lo que tienen estos personajes es eso, ¿no? Que cualquiera de nosotros, es como cualquiera de nosotros. En cuanto a los escenarios, me parece en este tipo de novelas esencial que haya un escenario que podamos reconocer, que sea un lugar como el que vivimos nosotros. Yo vivo en Lanús, pero más o menos los escenarios son parecidos. Es un lugar cotidiano en el que yo veo, por lo menos en que Javier está como muy metido en lo que es el barrio, y que se reconoce en el barrio, en el nombre, en el club, en todos esos lugares que quizás, no sé si la figura del barrio, del club por acá todavía esté vigente, pero algunos ya lo perdieron y está bueno rescatar eso, bueno, las bochas del principio, ¿no? La cancha de bochas, esas cosas que se fueron perdiendo, y también el lector, aunque no sea de la zona, va a reconocer ese lugar como propio, que podría vivir tranquilamente, no es nada bien de escenario también fantástico, ¿no? Y el realismo en los escenarios y en los personajes. Me gusta cómo está, sin hacer una descripción minuciosa ni nada, que a veces molesta tanta descripción, tanto ni en los personajes, no vi eso. A veces leemos mucha descripción en una novela y cansa, las descripciones agotan a veces y no avanzan, y acá vi la descripción justa en los personajes. Quizá por momentos es demasiado profundo, o quizás con vocabulario quizás más un poco elevado, pero está bueno, nada se aleja de lo que nosotros podemos imaginarnos y hasta vivir de alguna manera. El barrio también de alguna manera me hizo retroceder a otras lecturas, sí, porque es nuestro, es parte de lo que vivimos todos los días. Nada nos hace pensar que esto no podría ocurrir en un lugar como el que vivimos nosotros. En cuanto, bueno, hablamos del barrio y bueno, de los elementos, de lo fantástico y todo, también ya estuvimos hablando. Me pareció mucho, quiero también destacar que en los personajes todos tienen una soledad tremenda, son personajes solos, solitarios. No veo, quizás no hay una necesidad, hay una necesidad de reconstrucción de cada uno, pero son personajes que tienen esa soledad triste, esa angustia que a nosotros nos provoca angustia. Y me parece que si un personaje provoca, vos hace un rato mencionás que no habías podido seguir en algún momento, yo leí hace un tiempo una novela que se llama también Esto pasará, de una escritora catalana, bueno, que tiene un conflicto con la muerte de su madre que no puede resolver, y se lo prestó a una amiga cuya madre había muerto hace un tiempo, unos años, y no pudo leerlo, no pudo leerlo. Por los personajes mismos, todo, me dijo, no puedo, intento y no puedo. Y cuando pasa eso, me parece, cuando los personajes nos llegan, o sentimos lo mismo que los personajes, o alguna vez sentimos la soledad, o la oscuridad, o el abismo, o estuvimos ahí metidos en un abismo, creo que indiscutiblemente la novela es buena y los personajes son buenos. Si no nos pasa nada con ningún personaje, no podemos reconocernos nada, no podemos reconocer nada de nosotros en ningún personaje, creo que algo falló, y acá no falla porque creo que
todos tenemos algo que sea, todos escuchamos quizás alguna voz, no hablo de lo sobrenatural ni nada, pero todos escuchamos alguna voz que quizás nos está atormentando o algo que nos diga, o hablamos en el espejo, o para ver qué veíamos, o nos encontramos con una amiga y vemos el desastre que se convirtió, y si ella se convirtió en eso, ¿en qué nos convertimos nosotros, no? Hay que ver. Pero bueno, creo que a lo largo de toda la novela fui reconociendo muchas cosas, algunas cosas de mí, de otras personas, los lugares y las palabras, y eso está buenísimo. Creo que quizás la dificultad, bueno, ese es el tema del lenguaje que en algunos, por momentos, quizás fue un poquito más elevado de lo que me parecía, pero que está tan bien puesto, los ejemplos, las comparaciones, las metáforas, todo está muy bien ubicado, no me parece que sobre nada, ni en escenarios, ni en personajes, ni en la forma de narrar. Y por último, lo que me gusta destacar en tema también de personajes, en algún momento relacionado más que nada con el tema del vampirismo, el vampirismo no desde el punto de vista que se conoció en novelas de estos últimos años, sino el vampirismo, no sé cómo llamarlo, como, no sé si del barrio, que se puede ver en el barrio, pero simboliza muchas cosas en un personaje que gira de la venganza al terror, y que ustedes van a descubrir, y hay una escena en que en el cementerio se junta con un sacerdote. Es una escena fuerte, en donde vemos realmente la esencia de este personaje, que es un personaje siniestro, y ahí muestra lo que es, y muestra su conflicto no solamente con las personas de las que quiso vengarse, sino también su conflicto con Dios. Y entonces el sacerdote, que es un sacerdote que parece que no estaba tan bien, que estaba ahí con un conflicto también bastante complejo de fe, se encuentran y le dice, el sacerdote le pregunta al personaje, ¿qué quiere decir con beber la sangre? La sangre es un símbolo, la energía vital de un ser. También es el sacrificio máximo de una persona, su sangre. ¿Acaso no dice tu libro? Y me gusta cuando dice tu libro o tu librito refiriéndose a la Biblia, porque está todo el tiempo diciendo es un librito. Con el diminutivo a veces connota, ¿no? Claro, es muy peyorativo. ¿Acaso no dice tu libro en el Levítico? Porque la vida de la carne está en su sangre y os la he dado para hacer expiación por vuestras vidas en el altar. Sí, pero se derramaba, no se bebía. ¿Acaso no bebes la sangre del profeta en la misa? Si te referís a Cristo, al beberla, lo crucificamos nuevamente. Formamos parte de los pecadores que derramaron su sangre. Pero Él, con su infinita gracia, lava nuestros pecados. Entonces, este es mi día de suerte, Antonio, porque voy a lavar mis pecados con la sangre consagrada. ¿Vas a poder perdonarme? Voy a cobrarme la inocencia que me sacaron cuando todavía tenía fe. ¿Estás listo? Y este reproche a Dios o a la Iglesia, quizá como institución, es como si el personaje hubiese aprovechado todo lo que tenía pensado hacer para además meter esto en el medio y sacarse de encima lo que le venía pesando. El padre Antonio alcanzó a decir que Dios te perdone antes de ser alcanzado por el puñal en la yugular. El sacerdote cayó pesadamente al piso. Una vez en el suelo, Franco se abalanzó y bebió de la fuente humana. Mi día de suerte, repetía. La última hoja de tu libro, el final. Esta escena, que no es el final ni nada de eso, está buenísima, y más que nada esa frase que dice la última hoja de tu libro, el final, como si ahí él hubiese expiado de alguna manera, se hubiese calmado y se hubiese sacado encima el peso que por algún motivo sentía en relación con Dios y con la institución, con la Iglesia. Esta escena me pareció, bueno, tiene todo, ¿no? No es esta escena solamente, hay todo un contexto alrededor, en el cementerio además,
y me pareció muy bien armada y me pareció buenísimo que el personaje haya aprovechado esta situación para liberarse del peso que tenía en relación con la fe. En síntesis, y para no irme por las ramas ni nada, me parece que es una novela que hay que leer, que está muy bien construida, que no deja nada librado al azar como para que uno diga, pero ¿qué pasó con este? Y se olvidó y no tiene ningún sentido lo que pasó, acá no pasa. Me parece que el tiempo que te llevó a escribirla no fue tiempo perdido. Pareció que nada quedó sin tener en cuenta y bueno, la verdad que fue muy interesante para mí leerla. No pensé que sería importante que te dijera, pero bueno, la verdad es que es para recomendar. Uno no siempre puede recomendar todo lo que lee, a veces uno se decepciona y a veces uno ve mucho nombre y poco contenido, y a veces se ve, yo creo que se ve eso, que hay muchas autoras que venden de más y no dicen nada. En el caso de Javier, creo, este camino debe recorrerlo y seguir en esto, porque que sea profesor de literatura no implica, a veces uno se elige esta profesión porque es la forma de quizás sublimar o estar cerca de lo que es la escritura, ¿no? Y más allá de que uno le guste dar clases, pero es una forma de estar cerca de lo que quizás no pudo ser. Pero está bueno, y está bueno que estén los jóvenes también para escucharlo y que sepan que además de ser profesor, y seguramente debe ser muy bueno, escribe también muy bien, y eso, la verdad que gracias por esto, por tenerme en cuenta. Léanlo, no dejen de leerlo, porque la verdad es que vale la pena, y el puente que hay entre los lectores y el autor se cruza, y después se unen muchas cosas, y es bueno que se fomente la literatura por todos los medios. Por todos los medios hay que aprovechar las redes sociales para esto. Así que gracias a todos, gracias Javier.